Bienvenidos a una emisión más del Flash Informativo, hoy 23 de abril del 2024. Es el momento de conectarse con @ccongresocol. Iniciemos. Gobernar. Ese es el llamado que en medio de la plenaria realizó el presidente del Senado, Iván Leonidas Name, al presidente Gustavo Petro, asegurándole que nadie lo va a tumbar y que el Congreso le dará todas las garantías. Además, dijo que él mismo se asegurará que termine su mandato hasta el último día. Y señor presidente, usted es un hombre meritorio. Nuestra democracia lo eligió. Nadie lo va a tumbar. Los demócratas de este país, que somos todos, defenderemos su periodo hasta el último día. Pero usted tiene que reconocer una democracia plena, viva, que merece respeto, que no puede ser amenazada, que sus instituciones demuestran que son inconmovibles. Defendámonos todos en una causa común para hacer posible un país en paz, porque sabemos que para llegar a ello tenemos antes que reformarnos, por supuesto, pero por la vía de nuestras instituciones. Señor presidente, aquí tiene todas las garantías. Yo dejaré presidiendo al vicepresidente y a la vicepresidenta la ley pensional. Sabemos la buena intención de unos y otros. En medio de nuestras discrepancias, miren este Senado cómo se pone de acuerdo para respetar las mayorías, señor viceministro. Usted, que es un hombre ejemplar, que nos acompaña aquí como una luz. Aquí votamos todos con el respeto por nuestra regla mayor, que es la democracia. No invente, señor presidente, problemas que ya nuestra sociedad los tiene mayores. Lo acompañamos como el hombre que preside Colombia. Ojalá que las voces atemperadas de los hombres de Estado que lo acompañan sean escuchadas. Nos pondremos de acuerdo para que en paz pasemos de unos gobiernos a otros, como las sociedades civilizadas, pero aquí no aceptamos golpes de Estado. Algún día lo dijimos, aquí las armas son de la nación, y es un concepto prevalente entre nuestras Fuerzas Armadas, que respetan los pilares de esta democracia, que son columnas de un viejo Capitolio que le sigue rezando a la historia, la democracia por encima de otros modelos de imposición. Que no haya tentaciones por los dictadores de los lados del Caribe o del Golfo de Maracaibo. Que más bien seamos ejemplares, nosotros alternando las fuerzas en el gobierno, y que ese es un grado, senador Paulino, de avance democrático y de madurez histórica. Lo de ayer, señor presidente, tómelo no como una amenaza, tómelo como un pueblo que quiere defender su democracia. Ayer la plenaria del Senado aprobó 14 nuevos artículos con algunos temas, entre los que están la administración del pilar contributivo, pensión de invalidez, fondos de pensión, entre otros. El debate continúa hoy. Con un total de 72 artículos aprobados, la reforma pensional avanza a buen ritmo, así lo aseguró la senadora Marta Peralta, ponente de la iniciativa de gobierno. Hemos avanzado hoy en aprobación de 72 artículos con el artículo nuevo que hablaba sobre la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo bajo el Banco de la República. Entonces, durante la jornada de hoy, que no estábamos muy positivos, hemos aprobado alrededor de 14 artículos. Esperamos continuar con los 23 artículos que nos harían falta. De los 14 artículos aprobados durante la sesión están temas como la pensión de invalidez, funciones de las administradoras, fondos de pensión, administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo por el Banco de la República, sustitución pensional, calidad de la información. Hemos avanzado y hemos aprobado que el umbral
para las personas o los colombianos que ganen de 1 a 2.3 salarios cotizarán en Colpensiones y de 2.3 salarios en adelante a 25 salarios cotizarán en los fondos privados de pensión. Pero además de ello hemos aprobado el pilar solidario con el semicontributivo que estarán beneficiando alrededor de 4 millones de adultos mayores con prestaciones económicas, esto en una proyección al 2030. Falta la aprobación de 23 artículos y el debate continúa hoy en la plenaria del Senado. Camacol hizo una alerta frente a la preocupante caída del sector de la vivienda en el país. Congresistas responden frente a la realidad que se vive en el marco de la reactivación económica que se busca en todo el país. Camacol hizo un llamado frente a la caída del 35% del sector de la vivienda. Las cifras muestran que se han vendido 6.900 menos viviendas que a marzo del año 2023. Es el sector de la economía que más lo dinamiza. Por eso la preocupación que hoy advierte Camacol de una disminución de las ventas a nivel nacional de cerca de un 35%. Y cuando hablamos del Valle del Cauca, una disminución de las ventas de cerca de un 60%. Es un sector más de la economía que se siente amenazado, como también ha ocurrido con el sector de la infraestructura, como ha ocurrido con el sector turismo, con el sector comercio. El gobierno lo viene haciendo mal, viene afectando unos sectores de la economía que son fundamentales, ya lo dije, para generar empleo y para generar mejores condiciones de vida. Frente a esta alerta de la Cámara Colombiana de Construcción, congresistas concuerdan en que han venido advirtiendo que se está retrocediendo casi 10 años, que alejan al país de la reactivación económica. Menos lanzamientos, menos ventas, menos adjudicación de vivienda, lo que significa es que muchos hogares colombianos que se propusieron un ahorro para lograr llegar a esa vivienda hoy no lo pueden tener y lastimosamente pues uno de los indicadores que tenemos que tener nosotros en los más altos estándares es el indicador de la vivienda. Por otra parte, el sector asegura que la generación de empleo se desplomó con casi 50.000 trabajadores menos, también afectados por el cambio en la política de vivienda del gobierno en los subsidios BIS y no BIS. Y esta es una noticia alentadora. Según el Instituto Nacional de Salud, la muerte de niños menores de 5 años en La Guajira asociada a la desnutrición se redujo un 45% durante este primer trimestre, en relación con el mismo periodo del año anterior. Durante los primeros 3 meses de 2023 se registraron en La Guajira 22 muertes de niños menores de 5 años por problemas de hambre. En lo corrido de este año se han presentado 10 casos, lo que representa un 45% menos, situación que celebraron en el Senado, pero advirtieron que la meta debe llegar a 0 niños. Nos alegra mucho que se sigan disminuyendo los índices de muerte por causas asociadas a la desnutrición de la niñez en nuestro departamento, porque no puede haber ni un muerto, ni siquiera. Tenemos que llevar ese nivel al 0% de muertes por desnutrición de niñez en nuestro departamento y este gobierno seguirá trabajando de nuestra mano para lograrlo. Para el senador guajiro Alfredo de Luque, estos resultados obedecen al buen manejo administrativo de la región y al cambio en las condiciones de los programas de alimentación escolar. Bueno, es un muy buen mensaje, aunque todavía nos queda mucho camino por recorrer porque la meta es llegar a 0 niños muertos por desnutrición en el departamento de La Guajira. Sin embargo, es algo que viene trabajándose desde hace mucho tiempo. Ha sido actor fundamental la gobernación de La Guajira al entregar, por ejemplo, el PAE a la Organización de Naciones Unidas para que lo ejecute en nuestro territorio, lo cual es muy importante. Una estrategia coordinada también que ha hecho el Plan Departamental de Aguas junto con el Ministerio de Vivienda. Entre tanto, sectores afines al gobierno sostienen que la reducción en la tasa de mortalidad infantil en La Guajira obedece a los programas sociales que lidera el presidente Petro, saldando la deuda histórica con esta región del país. La Guajira es, digamos, la muestra perfecta de lo que ha pasado ahí con el abandono del Estado y esta presencia que se ha hecho, estos esfuerzos por estar haciendo, por que los integrantes del gobierno estén asistiendo constantemente, empieza a rendir sus frutos y es una buena noticia indudablemente para el país que debería alegrarnos a todos. Sin embargo, líderes guayús son escépticos con esta nueva realidad e invitaron al gobierno a seguir trabajando con inversión social y a solucionar también la crisis del agua en la región.
Un panorama de temor, asesinatos, extorsiones y confinamientos ante la presencia de grupos criminales y disidencias de las FARC atraviesa el departamento del Valle del Cauca. Congresistas llamaron la atención del Gobierno Nacional para fortalecer acciones que reduzcan este flagelo que no cesa en esta parte del país. El asesinato de un concejal en Tuluá, los selectivos crímenes y el confinamiento de miles de familias en Valle del Cauca son las secuelas para la congresista del narcotráfico en el Pacífico colombiano. Si tenemos 300.000 hectáreas de coca en Colombia y solo Jamundí Valle, que es a 10 minutos de Cali, toda la montaña llena de coca y nadie hace nada porque ahora va a terminar la coca siendo la planta ornamental de Colombia, pues todo eso es gasolina para la violencia. Jamundí destruido, desde Villa Colombia salen las órdenes de asesinar policías, soldados, desplazar gente. Tuluá destrozado, mataron un pobre concejal. Por Dios, o sea, ¿qué estamos esperando? Violencia que por décadas ha enseñado a esta región del país que aún no sana sus heridas y donde convergen todo tipo de bandas criminales y disidencias que elaboran el combustible de la muerte. Y es verdad que hay con frecuencia en el sur del país, en varias partes, una lucha de segmentos de grupos armados delincuenciales en función de la obra del narcotráfico, de modo que se producen escalamientos de los hechos de violencia con motivo de ese en particular, de modo que es cierto que eso está ocurriendo y lo que debe hacer el gobierno es hacer mucha inteligencia policial y militar y mucha acción militar en territorio con la finalidad de controlar a esos sectores. Reclamarle a las altas cortes, a la Procuraduría y a la Fiscalía. Es que la coca, ¿quién la va a reemplazar como negocio? Aquí hay que asperjar, hay que fumigar, hay que erradicar, hay que reducirlo, como en la época del presidente Uribe, a 40.000 hectáreas. Cuando usted reduce la fuente, somete el terrorismo. Ante estas estadísticas de muerte, desplazamiento e intimidación, el Estado debe activar para la senadora mecanismos que controlen la siembra de coca, no solo en el Valle del Cauca, igualmente el norte de Santander, Nariño, Putumayo y Antioquia, donde se encuentra el mayor número de hectáreas. Y vamos con toda la información de las redes sociales de los senadores con nuestra compañera Joana Toro. Hoy abro el flash en redes para contarles los avances de la reforma pensional que hoy continúa su debate en la plenaria del Senado, donde ayer uno de los puntos claves en su debate fue sobre quién debería manejar este fondo de pensiones. Veamos lo que publicaron algunos senadores, como la ponente Marta Peralta, quien hizo un balance de esta jornada. @Marta Peralta E. Con la jornada de hoy completamos 72 artículos aprobados de la reforma pensional. En la plenaria de hoy avanzamos en la aprobación de 14 artículos sobre los siguientes temas: pensión de invalidez, funciones de las administradoras, fondos de pensión, administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo por el Banco de la República, sustitución pensional y calidad de la información. Veamos lo que sustentan sobre este debate de gran impacto nacional senadores de la oposición como Miguel Uribe. @Miguel Uribe T. Buenas noticias para Colombia. Logramos aplazar una vez más la discusión de esta reforma pensional que no resuelve los problemas, sino que los agrava. No nos rendimos. Seguimos en la defensa de los ahorros de las familias colombianas. Una de las senadoras que ha participado activamente durante la discusión de la reforma pensional y quien había presentado ponencia alternativa es Norma Hurtado, quien también hace parte de la Comisión Séptima del Senado, donde se discuten estas reformas sociales. @Norma Hurtados. Comparto con ustedes 3 iniciativas que lideramos en el Senado para mejorar el sistema de protección a la vejez. 1. La plenaria respaldó nuestra propuesta para que sea el Banco de la República, a través de un comité independiente, el encargado de administrar el ahorro pensional de los colombianos. 2. La ponencia alternativa que lideré planteó reducir el umbral de cotización a Colpensiones de 3 a 1.5 salarios mínimos. 3. Planteamos la discusión sobre la importancia de que los ajustes al sistema pensional entren en vigencia luego del año 2026, permitiendo una transición y adecuación de manera responsable y sin traumatismos. Desde el Partido Colombia Justa y Libres, escuchemos lo que dijo la senadora Lorena Ríos, quien desde un principio de esta discusión había solicitado que la reforma pensional fuera archivada. @Lorena Ríos C. Hoy continuamos con la discusión de la reforma pensional. Hemos dado la pelea para proteger las pensiones de todos los colombianos, como lo hice con mi ponencia de archivo de esta reforma. Aquí sigo sustentando las proposiciones radicadas frente al articulado, con el firme objetivo de evitar que el ahorro de los colombianos se convierta en dinero de bolsillo del Estado y que en verdad
logremos condiciones para incrementar la cobertura del sistema de protección integral a la vejez. Con este balance de lo que usted como ciudadano necesita saber de la reforma pensional, llegamos hasta aquí con el Flash en Redes. No olviden que todos los detalles los encuentran a través de nuestros canales digitales, nos encuentran como @ccongresocol. Allí nos vemos. El conflicto armado en nuestro país dejó graves secuelas en la salud mental de las víctimas. Para minimizar estas emociones negativas, desde la Comisión de Derechos Humanos se trabaja en un proyecto piloto con un modelo terapéutico de cuarta generación que le permite a las víctimas sanar las heridas que causó en sus vidas la violencia. El proyecto piloto se está adelantando en el municipio de Soacha con 22 líderes de diversas mesas de víctimas que sufrieron en carne propia los embates del conflicto armado, dejando serias afectaciones en su salud mental. La situación es bastante compleja porque uno llega y no sabe nada de ningún oficio en la ciudad y le toca empezar de cero, pues, teniendo todo ya, teniendo su vivienda definida, teniendo su trabajo, teniendo su entorno familiar y cultural, pues llega a una situación, a una ciudad difícil. Y es que cerrar las heridas de las víctimas de un conflicto que duró más de medio siglo no es tarea fácil, y así lo reconoce la hoy senadora Sandra Ramírez, quien durante años permaneció en la insurgencia. Las extintas FARC estuvieron en todo el territorio nacional, y en todo el territorio nacional hubo combates, hubo tomas, hubo secuestros, hubo acciones, hubo reclutamientos, en todo lado, porque nosotros no llegamos de Marte, nosotros brotamos de la sociedad colombiana. En la mente de los colombianos quedan instaladas narrativas de el odio, de la negación al enemigo interno, de no podernos sentar a dialogar con el diferente y que pues justamente nos tiene hoy en estos marcos de polarización tan significativos. Conscientes de esta problemática, la Comisión de Derechos Humanos y Salud Mental del Senado trabaja en un programa piloto con un modelo de terapias para minimizar en las víctimas el trauma emocional, psicológico y el trauma complejo que les dejó el conflicto. En Colombia hay 9 millones de víctimas. De esos 9 millones de víctimas, sin duda alguna, el sufrimiento, el dolor, el desplazamiento, el trauma emocional acompaña sus vidas. Si no lo superan, no pueden reconstruir de alguna manera sus vidas. Los resultados de ese trabajo hoy saltan a la vista en las víctimas que adelantan el proceso. Las terapias oculares, EMR, muy importantes, ya que nos permite mitigar el dolor, las heridas que dejó el conflicto armado, de la guerra, a cada uno y a cada uno de nuestro entorno familiar. Desde el Gobierno Nacional existe el compromiso para articular ese tema en una iniciativa integral que empiece también desde la primera infancia. Sabemos que un muy buen número de esas víctimas son niños, niñas y adolescentes. De hecho, lo que hemos impulsado es que el reconocimiento de las víctimas se dé desde la primera infancia. Este modelo buscará replicarse en otras regiones del país. A través de la Oficina de la Unidad Legislativa Técnica, presidentes de comisiones y congresistas podrán acceder a asesorías de alta calidad que les permite resultados objetivos a la hora de presentar sus propuestas de cambio en beneficio de los colombianos. Actualmente los congresistas cuentan con una asesoría técnica política ejercida por las unidades de trabajo legislativo. Sin embargo, es necesario brindar servicios de apoyo jurídico y asesoría técnica a las comisiones constitucionales y bancadas del Congreso. Que nuestra oficina está diseñada para, al más alto nivel, recibir las consultas de los presidentes de las comisiones en temas como los conflictos de competencia, el trámite de una ley, su constitucionalidad, su correspondencia entre la norma que se quiere crear y todo el ordenamiento jurídico y elementos aún más allá de la simple norma como estudios de carácter social, económico y de impacto en la economía nacional de determinadas decisiones del legislador. Y hasta aquí la información del Legislativo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @ccongresocol. Hasta pronto.